Cuando estudiamos la historia y la economía, acostumbramos a hablar de modos de producción. Un modo de producción es la forma en la que se organiza la actividad económica en una sociedad, es decir, cómo se producen y distribuyen los bienes y servicios. En esa organización intervienen las fuerzas productivas, que son las personas y los medios materiales y tecnológicos con que se cuenta en determinada etapa, pero también las relaciones de producción. Esto es, quién es el dueño de esos medios, cómo coopera la fuerza de trabajo y quién la controla. El filósofo Karl Marx identificó los distintos modos de producción que han existido a lo largo de la historia, los cuales sustentaron varios tipos de formaciones sociales. Estas formaciones sociales fueron antes de la aparición del capitalismo, la comunidad primitiva, el despotismo tributario, el esclavismo y el feudalismo. El tránsito entre estas formaciones significó el paso de las sociedades igualitarias a otras que impusieron diferencias sociales basadas en la riqueza. Pero ¿cómo fue que pasamos de unas a otras? Comencemos por hablar de la comunidad primitiva, que abarca el Paleolítico, Mesolítico y el Neolítico, periodos donde los humanos empezaron a establecer roles sociales con tareas específicas para ayudar a la subsistencia de su grupo. Como ejemplo, los cazadores-recolectores nómadas se agruparon en formaciones pequeñas que interactuaban con otros mediante el intercambio de alimento, materiales y conocimiento. Se trataba de sociedades igualitarias, en las que solo importaba la edad y el sexo para la asignación de los roles sociales. Estos primeros grupos humanos fueron descubriendo nuevas prácticas y tecnologías para adaptarse a la naturaleza, como el uso del cuero y las puntas de flecha, en la llamada Revolución Neolítica, que se dio hacia el año 8000 antes de la Era Común. Se establecieron por vez primera la agricultura, la ganadería y el sedentarismo. Eso llevó a la formación de aldeas y a la posibilidad de que éstas contaran con excedentes de producción cuando los frutos del trabajo de sus habitantes sobrepasaron sus necesidades de subsistencia. Surgió entonces la propiedad privada, es decir, las tierras de labor y los animales domesticados. Comenzaron a pertenecer a individuos concretos dentro de la tribu. Apareció asimismo una conciencia del futuro y la necesidad de protección que dio pie al surgimiento del Estado. Se formaron así las primeras estratificaciones sociales que distinguieron a los sacerdotes, el ejército, los agricultores y los jefes de la tribu. La aldea organizada asumió la religión como parte de su identidad y como factor de pertenencia de sus habitantes. Mediante fiestas o rituales, eso permitió el intercambio e interacción con otras tribus, lo que aumentó el flujo de comercio, así como el inicio de la acumulación de recursos, conocimiento y tecnología. Hacia el año 3500 antes de nuestra era, surgió el modo de producción asiático, que sustentó la formación social llamada despotismo tributario. En él, las sociedades sedentarias transitaron hacia una organización social y económica más compleja, perfeccionaron las rutas comerciales, alcanzaron un intercambio económico a mayor escala, mejores tecnologías y una sociedad jerarquizada que delimitó el trabajo y los roles sociales. Por ejemplo, los agricultores se dedicaron exclusivamente a la agricultura, los militares a la guerra y los gobernantes se impusieron como líderes divinizados. Esto sucedió en diversas culturas del Viejo Mundo como la mesopotámica, la china y la egipcia. El modo de producción asiático también se caracterizó por la explotación de los recursos naturales. De este modo, el bosque se transformaba en madera, el río en rutas de comercio y pesca, los metales en armas y mercancías. La tierra se privatizó y sus recursos se destinaron al uso de la aldea y sus grupos dominantes, lo que llevó a su crecimiento y a la posterior conformación de primeras grandes ciudades. Aparecieron estados centralizados que dominaron estas ciudades y aldeas, extrayendo de ellas como tributo los excedentes de producción. De este modo, las élites gobernantes se apropiaron de la fuerza de trabajo de las poblaciones dominadas. Algunos estados del sur de Europa, al mismo tiempo que se perfeccionaba el comercio, el intercambio y la estructura social jerarquizada, surgió un modo de producción distinto basado en el sometimiento de otros pueblos, tomando su fuerza de trabajo y apropiándose de ella para el beneficio propio. Se trata del esclavismo o formación social esclavista.
Los estados griegos de los siglos V al IV, antes de la era común, tenían una clara división entre los ciudadanos libres y los esclavos. Esto queda de manifiesto en diversos documentos filosóficos e históricos, en donde los esclavos son vistos como objetos destinados al trabajo eterno por su propia naturaleza. Un dato interesante es que en la Grecia antigua surgió la democracia, que como ahora la entendemos, es incompatible con el esclavismo. Sin embargo, en esos tiempos la democracia estaba destinada a los ciudadanos varones libres, dejando de lado no solo a los esclavos, sino también a las mujeres. Los romanos continuarían con el modelo esclavista, dividiendo su sociedad en patricios, plebeyos y esclavos. Las clases privilegiadas que tenían el poder político, religioso, militar y económico se establecieron en lo más alto de la jerarquía, dejando a los plebeyos para las labores como la agricultura, las artesanías, la herrería y otras ocupaciones que eran remuneradas. En el fondo estaban los esclavos, que seguían siendo objetos para la explotación laboral, el servicio doméstico o la diversión. El modelo de expansión territorial y explotación de esclavos le permitió a Roma un rápido desarrollo económico que entró en crisis en el siglo III y desapareció hacia el siglo V, cuando las llamadas invasiones bárbaras crearon conflictos que crecieron hasta llegar a la caída del Imperio Romano en el año 476 de nuestra era. Surgió entonces un modo de producción distinto, el feudalismo, que adquirió sus características distintivas hacia el siglo IX. Su aparición se explica por la caída de Roma, cuando el poder centralizado se dispersó en pequeños reinos con su propio poder político. La sociedad de estos estados feudales se organizó en nobleza, clero y siervos, también llamados vasallos. Su modo de producción se centraba en el territorio de un señor feudal perteneciente a la nobleza, que era trabajado por los siervos. Los nobles tenían el poder político, militar, económico y administrativo, así como la propiedad de la tierra que había adquirido por conquista o herencia. El clero mantenía el orden religioso e intelectual, cuidando y promoviendo la fe de toda la sociedad. Los vasallos, por su parte, eran pobladores líderes encargados de trabajar la tierra y brindar servicios a los señores feudales, quienes a su vez tenían la obligación de defenderlos en caso de ataques o guerras. Esto establecía un pacto de protección y también una relación de servidumbre. El trabajo de los vasallos era voluntario, a diferencia de la formación social esclavista. Dentro del modo de producción feudal se estableció el sistema tributario, que brindó autonomía al Estado y permitió a éste la acumulación de recursos. Esto provocó constantes choques entre los feudos por el control de tierras y el excedente de producción, lo que trajo consigo una constante especialización tecnológica y militar, tanto para el ataque como para su defensa. El desarrollo tecnológico hizo también que la producción fuera cada vez más eficiente. El establecimiento en esta etapa de las bases de la propiedad privada, el trabajo remunerado, la explotación de la naturaleza y sus recursos, el control territorial, así como el surgimiento de nuevos sistemas de derecho, propiciaría la transición hacia un nuevo modo de producción, el capitalismo. Por eso, a las formaciones sociales anteriores que hemos conocido hoy, las llamamos precapitalistas. Si quieres saber más,